Muy buenas noches, amigas y amigos. Hoy en Bienestar y Salud está con nosotros el doctor Alejandro Steckler. Doctor, muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación acá a nuestro programa para poder así compartir un poco con los televidentes sobre tus conocimientos y sobre tu experiencia sobre estas enfermedades que vamos a enfocar. Me gustaría, doctor, antes que empecemos la charla, que nos des una pequeña presentación de lo que es tu formación, cómo fue para que estés en Santa Rita, ¿verdad? Ok. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a la audiencia. Bueno, yo hace 15 años que vivo acá en Santa Rita. Estudié en la República Argentina, soy argentino. Correntino. No, soy de la provincia vecina acá de Misiones. De Misiones. Estudié en Corrientes porque era la universidad más cercana a mi domicilio, vamos a decir así. Acá en Paraguay vos sos Cerro Porteño y en Argentina sos River Plate. No, doctor. En Argentina soy Boca Junior, ganador del último superclásico. Sí, sí. Y también acá en Paraguay soy ganador del último superclásico de Olimpia. Así que, bueno, estoy en Paraguay, como te decía, hace 15 años. Estudié en la Argentina, vine acá a Santa Rita porque, bueno, como todos saben, yo soy hijo del doctor Walter Steckler. Él estaba trabajando en esta localidad cuando yo terminé mi formación universitaria. Entonces vine a dar una mano, a aprender, a colaborar, a conocer mejor este lugar. Y como ya mencioné, son 15 años ya que estoy acá. 6 años hace que trabajo en el Ministerio de Salud Pública. Trabajo en una unidad de salud de la familia en la localidad de Curupaití. Muy bien. ¿Y te hallás ya en Paraguay? ¿Te ambientaste, te radicaste? Sí, yo me gusta mucho Paraguay. Soy un degustador empedernido de las comidas del Paraguay. Sí, sí. Me gusta mucho la cultura en general del Paraguay y podría decir que es mi segundo país. Obviamente uno nunca puede negar las raíces de origen, pero si pudiera elegir, ¿por qué no Paraguay? Sí. Y vos estás en una unidad de salud familiar en Curupaití, ¿verdad? Sí. Y prácticamente ahí el trabajo también es más bien de prevención, ¿verdad? Así el trabajo que ustedes desarrollan es un trabajo que ustedes le orientan, le educan, le ilustran a los pobladores de la densidad que ustedes atienden en esa unidad, ¿verdad? Y a prevenir justamente sobre las enfermedades. Y por eso mismo, doctor, nosotros a través de la licenciada Claudia contactamos contigo para hablar sobre las enfermedades de esta época, noviembre, diciembre, enero, ¿verdad? Que mucha gente conoce ya, al menos por nombre, muchos ya lo padecieron inclusive, ¿verdad? Así mismo. Que son el más conocido de estas 3 enfermedades que hoy vamos a hablar es el dengue. Así mismo. Está el chikungunya y el Zika. Así Vamos mismo. a explayarnos sobre estas 3 enfermedades acá con el doctor Alejandro Steckler. Vamos a hacerle algunas preguntas que con él hemos estudiado justamente y tratando también, doctor, como siempre digo, que nuestro lenguaje acá, nuestro idioma con los televidentes sea lo más simple posible, no usar muchos términos técnicos, médicos que a la larga le confunde todo al televidente. Así mismo. Entonces, doctor, para iniciar nuestro programa de hoy, si podría explicar un poco a los televidentes qué son el dengue, el Zika y el chikungunya. Bueno, el dengue, Zika y chikungunya son 3 enfermedades virales, ¿sí? Que son transmitidas, y esa es una parte muy importante de toda esta charla, por un vector que en este caso es el mosquito, y específicamente en estas 3 enfermedades el mosquito Aedes aegypti. Si bien es cierto de que también el Aedes albopictus también puede ser vector, nosotros tenemos mucha más presencia de Aedes aegypti en nuestra zona. Como vos bien mencionaste al comienzo de nuestra entrevista, estamos en una época complicada. Si bien Paraguay, por su climatología, tiene la particularidad, vamos a decir así, de poder tener casos de dengue durante todo el año, ¿sí? Porque tenemos exactamente, tenemos una temperatura que favorece digamos, a la criación del mosquito. Entonces, tenemos durante todo el año. Es más, antes de venir estaba leyendo justamente un reportaje y decía que durante este año 2017 ya se habían registrado 400 casos
de dengue este año, ¿sí? Con otro tanto de casos por confirmarse. Y entonces, ahora que entramos en una época mucho más favorable al mosquito, donde tenemos que tomar las medidas correspondientes, conocer y saber cómo eliminar a nuestro enemigo. Sí, sí. Y, por ejemplo, ¿qué tienen en común estas tres enfermedades, verdad? Porque algunos, muchas veces, inclusive los paramédicos y los farmacéuticos y algunas personas que trabajan en el área de la salud, muchas veces ellos pueden erróneamente interpretar un caso de chikungunya con dengue o con Zika. ¿Qué tienen en común estas tres enfermedades? Bueno, en común tienen que las tres son transmitidas por el mismo mosquito, ¿sí? Tienen en común muchos síntomas, lo que lleva a lo que acabas de decir, de que por ahí haya una interpretación errónea y se diagnostique en forma equivocada alguna de las enfermedades. Y tienen también en común de que son patologías que se dan en la misma época del año. Porque, por ejemplo, hay otras patologías que tienen síntomas similares al dengue, que como también mencionaste es la patología que más frecuentemente conocemos y que muchos han padecido tal vez aquí también, con otras enfermedades estacionarias como la influenza, por ejemplo. Sí. Pero entre ellas, digamos el Zika, el chikungunya y el dengue se dan específicamente y más frecuentemente en esta época que estamos empezando del año. ¿Y por qué es tan importante el tema de los vectores o transmisores de estos tipos de enfermedades? Bien, el problema del vector en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, en nuestra localidad, es que si nosotros conseguimos controlar el vector, seguramente vamos a conseguir controlar en un gran número. Realmente sería muy interesante, bajaríamos muchísimo los índices de enfermedad. Mientras nosotros sigamos manteniendo en nuestras casas, en nuestros barrios, criaderos de mosquitos, nosotros vamos a seguir padeciendo año tras año las secuelas de esta enfermedad. Es una enfermedad que causa muchos problemas, como vamos a ver un poco más adelante, pero también es una enfermedad que fácilmente puede ser controlada si es que eliminamos al vector. Justamente el gran problema de esta enfermedad es el vector. ¿Y cómo podríamos eliminar? Bien, mucho nos han insistido a nivel del Ministerio de Salud Pública. Ya, como te comenté al comienzo, son 6 años que estoy trabajando en el Ministerio y creo que sobre donde más nos han dado capacitaciones es sobre dengue. Y nos insisten mucho en el tema de la prevención, en el tema de la eliminación de criaderos. Sí. La gente, erróneamente, y voy a defender un poquito al personal de blanco, creen que cuando el Ministerio, el Hospital Distrital de Santa Rita o alguna USF de acá de la localidad van a hacer una minga, lo que tienen que hacer es entrar en su casa y limpiarle su casa. Y la limpieza de la casa corresponde a cada persona, a las personas que viven en esa casa. No es necesario que venga un funcionario del ministerio ni un funcionario de CENEPA para proceder a una limpieza del patio, por ejemplo. Acá yo traje algunos afiches que solemos usar con la gente en la educación, ¿sí? Donde vemos que, por ejemplo, cántaros, baldes, tambores, floreros, cubiertas en desuso, inclusive los platos de las mascotas, ¿sí? Y, por supuesto, botellas, latas, tapitas inclusive, ¿sí? Que quedan boca para arriba, digamos, o con la posibilidad de juntar agua. Todos ellos son potenciales criaderos de mosquitos. Entonces, es importante que enfoquemos primero nuestra casa. Después, cuando limpiamos bien nuestra casa, empecemos a ir como cuando cae una piedra en el agua y empieza a hacer círculos concéntricos. Empecemos a ir cada vez más hacia afuera. Pero primero, nuestra casa. Claro. Sí. Y la particularidad de estos vectores, de los mosquitos transmisores, era que ellos buscan recipientes donde hay agua limpia. Así mismo, es un mosquito delicado. Delicado. Es un mosquito que le gusta el agua limpia y parada. Sí, no le gusta las correderas, por eso no se crían en los bordes de los arroyos, sino justamente en todos estos tipos de envases
que yo estuve mostrando recién, porque le gusta el agua limpia y parada. Y oscuro mejor todavía, por eso las cubiertas son uno de los lugares donde él más se halla para criarse. Esa es la diferencia, por ejemplo, de la malaria, ¿verdad? Así mismo, la malaria crece los mosquitos alrededor de los arroyos. Exactamente, sí, en aguas en movimiento. Sí, Sí. así mismo Sí, es. sí. Sí. ¿Y cómo podemos diferenciar? ¿Cómo vos podés diferenciar, por ejemplo, si acá tenés 3 pacientes con cuadro febril? Sí. Febril y dolores, ¿verdad? ¿Cómo podés diferenciar que ese tiene dengue, ese tiene Zika y ese tiene chikungunya? ¿Cómo Bien. se puede diferenciar? Normalmente, la fiebre ya es un síntoma que nos ayuda a tratar de orientarnos, porque no es la misma fiebre en el chikungunya y el dengue que en el Zika. El Zika tiene la fiebre, vamos a decir así, más baja, entendiendo de que ya es fiebre, ¿sí? Pero el dengue y el chikungunya tienen una temperatura aproximada de 39,5, 40 grados centígrados. El Zika no llega a tanto, ¿sí? El chikungunya y el dengue van a tener dolor de cabeza, ¿sí? Intenso, mientras que la Zika ya no va a ser otra vez tan intenso. Los dolores corporales, los dolores musculares aparecen también en el dengue, en el chikungunya y no tanto así en el Zika. Ahora, el dolor articular, el dolor de las articulaciones es muy intenso en el chikungunya, no tanto en el dengue y prácticamente no existe en el Zika. Y a nivel de manchas en la piel, es más frecuente en el dengue, no tanto en el Zika, no tanto en el chikungunya. Y el Zika tiene más conjuntivitis, ¿sí? Los ojos rojos, que no tiene, por ejemplo, el dengue o el chikungunya. O sea, uno tiene que ir armando como un rompecabezas, a ver, la fiebre, esto, dolor articular, no tiene conjuntivitis, podemos orientarnos hacia un chikungunya. Tiene fiebre alta, mucho dolor corporal, tiene un poco de manchas en la piel, pero no tiene conjuntivitis, puede ser un dengue. Y si tiene conjuntivitis, pocas manchas, no tiene mucho dolor, no tiene mucha fiebre, podría ser un Zika. Sí, sí. Y doctor, vos haces un diagnóstico de una de estas enfermedades. Bueno, vos ya sos un funcionario del ministerio, vos Sí. trabajás en una unidad que es dependencia del ministerio. Del ministerio, sí. Pero si uno hace un diagnóstico en un centro privado, por ejemplo, estas enfermedades son de notificación obligatoria, ¿verdad? Sí, Tenemos estas que enfermedades. notificarle al personal de blanco. Sí, hay una dependencia del Ministerio de Salud Pública acá en nuestra 10ª región sanitaria que es la parte de epidemiología. Y es allí donde se debe hacer la notificación obligatoria de todos los casos de dengue, Zika y chikungunya que aparezcan en nuestro departamento. Eso es importante para que el ministerio tome cartas en el asunto y Sí. se vaya a esa vecindad Así a tratar de hacer el bloqueo, como dicen ellos. Así mismo. Lo importante de poder saber dónde hay casos de dengue, dónde hay casos de chikungunya, dónde hay casos de Zika, es justamente eso que mencionas. Es llegar al lugar donde está el paciente, donde vive el paciente y rodearle la casa a través de medidas, ¿sí? Sobre todo de limpieza y de desinfección con insecticida en realidad. No sería una desinfección, sino bien una desvectorización, ¿sí? Donde se utilizan productos para tratar de eliminar sobre todo los mosquitos adultos, que son los que van a transmitir la enfermedad, ¿verdad? Y también tratar el tema de los criaderos. Pero entonces, como el mosquito tiene una particularidad que no mencionamos hoy, que es un mosquito que vive pocos días y que tiene un rango de vuelo corto, entonces no es demasiado el campo que hay que cubrir si agarramos enseguida, ¿sí? La casa donde estuvo el paciente. Por eso la notificación obligatoria no es para caerle encima al sanatorio, ni al médico, Sí. ni tampoco retarle al paciente, sino precisamente establecer un perímetro para que entonces podamos controlar no solamente la casa del paciente, sino también sus vecinos. Para que ¿verdad? eso no vaya creciendo. Exactamente. Una epidemia. Exactamente, que fue lo que nos pasó hace 2 años atrás, donde tuvimos Sí. realmente muchísimos casos en todo el departamento y creo que fue el año donde más muertes inclusive hubo por dengue. Yo me acuerdo que en diciembre del 2015, Así mismo. los primeros días de diciembre nosotros ya teníamos pacientes internados, Sí. ¿verdad? Por dengue, ¿verdad? Sí, Y es una enfermedad que muchas veces deprime mucho las defensas del paciente, Sí. ¿verdad?
sus glóbulos blancos bajan, pero impresionante la cifra que baja. Sí. Las plaquetas. Las plaquetas caen a niveles terriblemente, ¿verdad? sí, críticos. Sí. Por eso muchas personas, por temor mismo, se internan, porque no se sienten más seguras en un hospital que estando en su casa. Obviamente cuando llega un cuadro de un dengue moderado a grave, ¿sí? Porque si bien tenemos que el dengue es una enfermedad grave, pero otra vez tenemos estadios dentro del dengue. Cuando ya el dengue es de moderado a grave, es bueno que el paciente tenga un soporte hídrico, ¿sí? Se pueda hidratar, exacto, que pueda tener una medicación que le controle, a pesar de que los dolores son algo que no se puede controlar 100% hasta que no cumpla su ciclo el parásito dentro de, el virus dentro de nuestro cuerpo. Entonces realmente es interesante que el paciente acuda prontamente a un centro asistencial, ya sea público, ya sea privado, para tratarse la enfermedad de la forma correspondiente también. Ahí donde vos estás trabajando en la unidad de salud familiar en Grupo Activ, vos tenés tu horario de atención. Sí. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Hasta las 15 horas. De 7 de la mañana a 3 de la tarde, sí. Y si se va alguien, por ejemplo, ya con el diagnóstico de dengue o chikungunya, ¿ustedes tienen algún dispensario, alguna forma de facilitar alguna medicación o sí. no es ese el trabajo de ustedes? Nosotros tenemos medicamentos en la unidad, tenemos una pequeña farmacia con los medicamentos básicos, antibióticos, antiinflamatorios, tenemos analgésicos, tenemos algunos inyectables, pero nuestro trabajo en realidad es, como bien lo dijiste al comienzo de nuestra entrevista, ir a una prevención. Pero si en el caso de que llegue un paciente, está con el diagnóstico y necesita medicación, nosotros le facilitamos el paracetamol, que es lo que estamos autorizados a entregar, ¿verdad? Y en el caso que nosotros hagamos el diagnóstico y ese paciente precise internación, nosotros lo derivamos a lo que nosotros llamamos nuestro centro de cabecera. En este caso, Curupaytu tiene al hospital, al Centro de Salud de Santa Rosa o al Hospital Distrital de Santa Rita posteriormente. Muy bien, interesante. Vamos a un pequeño descanso y ya volvemos enseguida. Instituto Superior en Ciencias de la Salud San Patricio de Irlanda del Norte, filial Santa Rita, ubicado en Fracción La Amistad, sede central en Ñemby, Departamento Central, local propio, con infraestructura acorde a las exigencias del CONES, creado por Ley 3739, cuenta con las carreras legalmente habilitadas de Enfermería, Farmacia, Radiología, Nutrición, Kinesiología y Fisioterapia, Biblioteca, Informática, Laboratorio, salas amplias y climatizadas, equipamientos de última tecnología para las clases prácticas de fisioterapia y rehabilitación. Primera institución de tercer nivel en la ciudad para la formación de calificados profesionales de la salud. San Patricio de Irlanda del Norte. Investigación, formación y extensión. Fisiocorpus, clínica de fisioterapia y rehabilitación. Desde el año 2004, cuidando de su salud. Cuenta además con departamento de nutrición, estética, pilates, masoterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, atención personalizada y humana. Centro privado de recuperación, con un plantel de profesionales especializados en constante capacitación con años de experiencia. Técnicas, manuales y recursos tecnológicos facilitan gran mejoría en un corto tiempo, recuperando funcionalidad y movilidad tras lesiones musculares, tendinosas, articulares y fracturas diversas, enfermedades de la columna vertebral, láser terapia, termoterapia. Fisiocorpus es sinónimo de alta calidad de atención al paciente con equipos de última generación, multidisciplinario para su total recuperación, porque tu salud es lo más importante. Santa Rita Centro, detrás del BBVA Banco. Teléfono 0983-624-111.
estamos de vuelta acá con el doctor hablando fuera de cámara sobre lo que es justamente la enfermedad esta. Ahora son 3 enfermedades, como él dijo al comienzo, son enfermedades virales. Están las enfermedades bacterianas, las infecciones bacterianas que se tratan con antibióticos y las infecciones virales. Las infecciones virales, muchas, ella, doctor, prácticamente no tienen un tratamiento específico. Así mismo. Generalmente las enfermedades virales son tratadas a partir de sus síntomas. Sí. Tratamos de controlar la fiebre, tratamos de controlar por ahí, cuando hablamos de virales, la más importante siempre es la influenza, tratamos de controlar un poco la rinorrea o la congestión nasal a través de descongestivos, y es lo que podemos hacer porque realmente son enfermedades donde el organismo, el cuerpo propio de la persona, debe crear los anticuerpos para poder defenderse, y es el mismo organismo el que va a defenderse. No tenemos por qué agregar ningún tipo de antibióticos si tenemos la seguridad de que es una enfermedad viral. ¿Sí? Por eso en el dengue, en el chikungunya, en Zika, no se utilizan antibióticos como forma de tratamiento. Sí, sí. Además que podemos empeorar el cuadro del paciente a nivel hepático, por ejemplo. Claro. Y en vez de darle una mano, le vamos a complicar mucho más su cuadro. Porque estas 3 enfermedades, y la mayoría de las enfermedades virales, ya por el hecho en sí de la propia enfermedad, ya tiene una toxicidad hepática, sí. un toque hepático. Así mismo. Vos le pedís un hepatograma. Y está alteradito. El hepatograma que es un análisis que se hace en la sangre para ver cómo está el estado fisiológico, anatómico del hígado. Y vos le pedís el hepatograma y ya está alterado, sí, inclusive antes de empezar a consumir. Así mismo es. Por eso hay que ser muy cautelosos nosotros los profesionales médicos con lo que recetamos y el paciente doblemente con lo que va a tomar. Si el médico le indica cada 6 horas, entonces tomarlo cada 6 horas, no porque el doctor dijo cada 6, pero a mí me duele cada 4, voy a tomar cada 4, porque después van a decir el doctor me recetó paracetamol y me hizo mal. Sí, sí. Así es. Y entre estas 3 enfermedades, el dengue, el chikungunya y el Zika, entre esas 3, ¿cuál es la peor enfermedad para nuestro organismo y cuál es la más frecuente entre todas ellas? Bien, en realidad las 3 son malas. Claro. Si nos ponemos a pensar de cuál es la que nos puede matar, el dengue sería la más grave, ¿sí? Porque realmente puede llevar a la muerte del paciente. El chikungunya es la que más duele, es más, la palabra chikungunya deriva de un término azteca o maya y de los indios de México, que quiere decir quebrado de dolor, doblado de dolor. Entonces, el diferencial del chikungunya con respecto al dengue es ese excesivo dolor articular que hace que la persona inclusive no pueda mantenerse recta, sino que esté como doblada. Una posición antidolor. Sí, exactamente. Y en la permanencia de la duración de esos síntomas, inclusive se habla de hasta años con chikungunya. Y el Zika, de los síntomas del dolor articular, del dolor articular, sí, del dolor articular. Más con el chikungunya. Sí, el dolor articular es más en el chikungunya. El dolor de cuerpo y detrás de los ojos, más en el dengue. Y la parte de la conjuntivitis es más en el Zika. Y volviendo a cuál era peor, si el Zika le agarra a una mujer embarazada, también puede ser muy grave por lo que puede llegar a pasar en ese feto. En el feto, ¿verdad? La así famosa microcefalia, ¿verdad? Microcefalia, así mismo. Nacen con la cabeza muy chiquitita. Muy chiquitita. Y por ende también los trastornos neurológicos. Así mismo. Entonces, si nos orientamos a partir de que si puede producir la muerte, el dengue. De las secuelas crónicas que pueda llegar a tener, el chikungunya. Y si estamos hablando de una mujer embarazada, el Zika es el más peligroso de las tres enfermedades. Sí. Y cualquier enfermedad viral también, doctor, en una embarazada, ¿verdad? Una enfermedad viral, la mayoría de todas las enfermedades virales se inician con fiebre así y mismo. Dolores musculares y articulares, ¿verdad? Así mismo. Y si no es diagnosticado a tiempo en una embarazada, si no es diagnosticado a tiempo y tratado a tiempo, muchas veces inclusive esa fiebre alta de la paciente puede producir alteraciones en el feto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Estamos preparados para que nuestro organismo soporte una cierta temperatura. Y cuando esa temperatura sale de esos límites,
en algún sistema u organismo de nuestro cuerpo vamos a tener algún tipo de alteración. Y si es un feto que está en desenvolvimiento, está en desarrollo, seguramente que van a ser mucho más importantes también las secuelas, ¿verdad? Y acá, hablando de Zika, por ejemplo, vos que trabajás en el ministerio, nosotros tenemos en nuestro privado, ¿verdad? Pero también estamos enterados, yo estoy enterado que creo que en Pedro Juan, en Concepción y en Asunción hubo casos de Zika. Ustedes Sí. tienen registrado, hay un departamento que registra, notifica Sí. cuántos. Hay una dependencia a nivel nacional encargada de todo lo que es enfermedades tropicales, ¿sí? Que es la encargada justamente de dengue, zika y chikungunya. Y ese mismo informe que yo leía de yo di un dato equivocado, 105 casos de dengue en lo que va del 2017 confirmados y 400 en estudio. Ese mismo estudio reveló que una embarazada estaba con Zika, o sea, contrajo Zika en este año 2017, registrada por el Ministerio de Salud Pública. Pero tenemos a veces un problemita de subinformación, Sí, por subregistro, ¿verdad? subregistro, por el tema de que muchos sanatorios privados tienen miedo a realizar la notificación porque creen que va a venir un castigo o va a venir algo del ministerio encima de ellos, siendo que lo único que pretendemos nosotros es tener números correctos para poder tratar, prevenir y llegar hasta el lugar donde corresponde, A mí ¿verdad? cuando me venían esa solicitud del ministerio, yo ya pensaba, la pucha, ¿qué es lo que ya aquí el ministerio? Sí, ¿verdad? En el privado uno se maneja un poco más con Sí, recelo. más con recelo, sí, demoras, ¿verdad? realmente. Pero no hay que tener miedo porque el ministerio bajo todo concepto el último fin que persigue siempre es el bienestar de la población. Sí. Lo que queremos simplemente es saber realmente cuántos pacientes con dengue tenemos, cuántos pacientes con chikungunya, cuántos pacientes con Zika, porque el gran problema de estas patologías, además del mosquito transmisor, es que si yo tengo un paciente enfermo, ya, vale la redundancia, y yo no sé, si yo soy su vecino y no sé que está enfermo, entonces el mosquito se va, le pica a él, viene a mi casa que vivo a 20 metros, me pica a mí y me contagia. Sí. En cambio, si yo sé que mi vecino tiene dengue, entonces yo en mi casa voy a extremar los recursos. Claro. Voy a utilizar aparatitos de pastillitas de antimosquitos en los enchufes, voy a tal vez usar mosquitero arriba de las camas de los chicos o de los bebés, ¿sí? Voy a usar tal vez también tela metálica en las ventanas para evitar el ingreso de los mosquitos. Voy a usar, nunca me sale el nombre de esta planta que se está usando mucho ahora por el tema del mosquito, de la citronela. Voy a plantar citronela por toda mi casa, cuestión de espantar los mosquitos, y entonces voy a tomar mis recaudos. Por eso es importante conocer los datos de los pacientes que están con la patología, porque entonces podemos, los que estamos alrededor, prevenirnos y tratar de evitar el contagio. Sí, sí. Y estos pacientes de Zika, doctor, los primeros casos de Zika no fueron casos autóctonos. No. Fueron casos de pacientes que fueron de paseo, fueron a la playa, y volvieron al país. Y cuando volvieron al país, ahí se presentaron los síntomas. Así mismo. Así fueron los primeros 3 casos que se presentaron en el Paraguay de Zika. Fueron casos, nosotros le decimos, importados. Sí, fueron a otros lugares, las Guyanas y en África creo que fue también uno. Y cuando volvió ya con la patología instalada y entonces después hubo que hacerle una cuarentena y tratar aislarle para que no sea él el precursor del Zika autóctono, ¿verdad? Sí, sí. Pero en Alto Paraná tenemos muchas cosas buenas, tenemos nuestra tierra, tenemos nuestros animales, tenemos nuestra gente que es espectacular, pero también tenemos un gran problema que tenemos mucha frontera. Sí, sí. Y entonces eso también dificulta a veces el control, porque así como nosotros tenemos un clima tropical que favorece a estas patologías, nuestros vecinos brasileños también tienen el mismo clima, sobre todo en la parte de las playas y en la parte del nordeste ahí. Y entonces eso también favorece a que, debido a la gran cantidad de comunicación con el vecino país tenemos, ¿verdad?, con la frontera, y a veces nuestros controles en la frontera son un poco laxos. Eso permite de que entre y salga mucho la gente sin demasiado control, y eso también favorece a que entre en muchos casos y también a la vez
salgan muchos casos, ¿verdad? Y entonces después tengamos un ida y vuelta de virus de diferentes cepas otra vez. Sí, sí. Realmente por la extensión, como vos decís, por la extensión de fronteras que tenemos, el control es prácticamente nulo. Exactamente, inclusive en el puente mismo, fuera de época de estas enfermedades, el control no existe. En cambio, cuando entramos en la época de noviembre, diciembre, empiezan ya con su manguerita a tirar veneno en el auto y pasarla para que se eliminen los huevos y por ahí puedan tener las cubiertas. Empiezan ya una serie de cuidados en la Argentina, en el Brasil. Pero cuando desaparece, digamos, la época del año, decaen completamente los controles. Si en nuestras fronteras entran fácilmente cigarrillos, whiskies, armas de guerra, ¿cómo un virus no va a entrar tan fácilmente que ni se ve? Portado encima por una persona que está caminando tranquilamente, o sea, puede tener fiebre, dolor de cabeza, pero sigue caminando, claro. Y sin embargo en su interior está contrabandeando virus, así mismo es. A ambos lados de la frontera. Así mismo es. Qué bárbaro. Muy bien. ¿Y qué puede hacer esa persona que no es de blanco, una persona que no es doctor, no es auxiliar en enfermería, no es técnico en salud, no es licenciado? ¿Qué puede ser un personal que no es de blanco para ayudar a evitar esta propagación de la enfermedad? Puede ser un superhéroe. ¿Superhéroe? Sí, el ministerio repartió años anteriores carteles como este para que pegáramos en todas las casas. ¿Sí? Unite a los superhéroes, ¿sí? En combate al villano dengue. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede hacer el personal de blanco? Como estuvimos hablando desde el comienzo de esta entrevista, es mantener limpia su casa, eliminar todo lo que pueda ser potencial criadero para que el mosquito se reproduzca ahí. El mosquito, desde que se colocan los huevos en un lugar como una cubierta, en desuso, un balde que esté con un poco de agua, que esté ahí abandonado en el medio del patio, hasta que sale el mosquito adulto, desde que pone el huevo hasta que sale el mosquito adulto, más o menos son 21 días el ciclo del mosquito, ¿sí? Entonces en esos 21 días nosotros tenemos tiempo para eliminar. Una vez que ya está el mosquito adulto, él vive pocos días, tomó vuelo, pero ya voló, ya puede ir hasta la casa de una persona que sin saberlo tenga el virus del dengue, lo pica, en su interior trae el virus, se va y le pica a otra persona sana y entonces empieza el ciclo del contagio. ¿Sí? Porque tenemos el ciclo del mosquito y tenemos el ciclo del contagio. Sí. Son dos cosas diferentes, pero que están muy interrelacionadas. Entonces, ¿qué puede hacer la persona? Cuidar su patio, primero, su casa, ¿sí? Después, mirar y cuidar el vecino, porque si yo limpio mi casa, vos limpias tu casa, el vecino de más allá limpia su casa, pero dos vecinos tienen un desastre en su patio, no cuidan, tienen basura, cualquier cosa, esos dos vecinos pueden contagiar a todo el barrio. Entonces cuido mi casa primero y después cuido la casa de los vecinos. Sí, porque como dijiste hace rato, ¿verdad? No hace falta que venga un personal de blanco a decirte, mira señor, mira señora, esto tenés que hacer, ¿verdad? Porque vos estás viendo todos los días en las noticias, en los periódicos, en prensa escrita, prensa televisiva y prensa radial. De alguna forma nos están bombardeando, ¿verdad? Con consejos útiles que nos orienten a hacer que nosotros, los personales que no estén en el ámbito de la salud, puedan ayudar al vecindario, al barrio y a su comunidad entera, ¿verdad?, a evitar que estas enfermedades se propaguen. Así mismo, y otra cosa que también es tan importante como como el decirlo a través de los medios de comunicación, es la propia experiencia. Todos los años tenemos casos de dengue, un poquito menos, algunos menos de chikungunya, y ahora empezamos con el tema del Zika. O sea, que aunque sea por experiencia propia, ya sea en mi familia o en el vecino, ya sabemos que a partir de noviembre hasta febrero tenemos casos de dengue. Entonces, si bien tenemos que cuidar nuestras casas todo el año, porque esa es una cosa que aprendí hace poco, 15 años hace que estoy en el Paraguay, pero aprendí de que Paraguay solamente tiene dos estaciones. Sí, la del tren y verano. Y la del tren dice que ya no funciona más. Entonces solamente nos queda el verano todo el año. Entonces, si bien todo el año tenemos que cuidar nuestro patio por el tema de los criaderos, tenemos que reforzar ese cuidado
en los meses de noviembre a febrero. Sí. Realmente en el Paraguay muy poco frío hace. Necesitaríamos, en invierno, no sé, 2, 3 días de frío, después ya... necesitaríamos por lo menos 30 días de temperaturas por debajo de los 5 grados para poder eliminar al mosquito que haya quedado en algún criadero. Sí, sí. Y yo desde que vivo en el Paraguay nunca tuvimos más de 15 días de frío continuado, realmente. Más de una semana no hay. Muy difícil, muy difícil. Sí. Ventajas y desventajas del clima tropical. Y nosotros, como dijiste, Paraguay es un país, y yo creo que nuestros países limítrofes también, ¿verdad? Es un país donde hace mucho calor y constantemente llueve. Sí. Y después de cada lluvia se quedan frasquitos, botellas, cubiertas donde se queda agua limpia, donde los mosquitos se van lista para albergar un hotel de mosquitos. Un hotel de mosquitos. Así mismo. Por eso, después de cada lluvia es interesante que la gente haga su propia minga en su casa, ¿verdad? Ambiental. Exacto, que se junte la gente de los barrios. Yo sé que en muchos barrios hay comisiones, pro plaza, pro canchita, pro alguna cosa. Esa misma comisión también puede ser pro minga y entonces juntarse después de una lluvia, dividirse, los vecinos, bueno, yo me voy para allá, yo me voy para allá, yo me voy para acá, y entonces limpiar, hablar con el vecino, acá tu pasto está muy alto, cortá, fíjate, tenés una cubierta que vos tiraste, que la municipalidad por ahí no llevó, el basurero no llevó, entonces vamos a ponerla de una forma que no pueda juntar agua, vamos a cortarla al medio, ¿sí? Tener ese cuidado, porque al fin y al cabo es una enfermedad que le puede pasar a cualquiera. El dengue, el zika y la chikungunya no tienen preferencia social para enfermar a alguien. No discrimina. No discrimina, es una enfermedad que no discrimina, ¿sí? Y si yo cuido mi casa, mi vecino cuida su casa y entre todos nos cuidamos, nos beneficiamos todos otra vez. Así es. Muy bien, interesante la charla, che. Vamos a un pequeño descanso, ya volvemos enseguida. Instituto Superior en Ciencias de la Salud San Patricio de Irlanda del Norte, filial Santa Rita, ubicado en Fracción La Amistad, sede central en Ñemby, Departamento Central, local propio, con infraestructura acorde a las exigencias del CONES, creado por Ley 3739, cuenta con las carreras legalmente habilitadas de Enfermería, Farmacia, Radiología, Nutrición, Kinesiología y Fisioterapia, Biblioteca, Informática, Laboratorio, salas amplias y climatizadas, equipamientos de última tecnología para las clases prácticas de fisioterapia y rehabilitación. Primera institución de tercer nivel en la ciudad para la formación de calificados profesionales de la salud. San Patricio de Irlanda del Norte. Investigación, formación y extensión. Fisiocorpus, clínica de fisioterapia y rehabilitación. Desde el año 2004, cuidando de su salud. Cuenta además con departamento de nutrición, estética, pilates, masoterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, atención personalizada y humana. Centro privado de recuperación, con un plantel de profesionales especializados en constante capacitación con años de experiencia. Técnicas, manuales y recursos tecnológicos facilitan gran mejoría en un corto tiempo, recuperando funcionalidad y movilidad tras lesiones musculares, tendinosas, articulares y fracturas diversas, enfermedades de la columna vertebral, láser terapia, termoterapia. Fisiocorpus es sinónimo de alta calidad de atención al paciente con equipos de última generación, multidisciplinario para su total recuperación, porque tu salud es lo más importante. Santa Rita Centro, detrás del BBVA Banco. Teléfono 0983-624-111. Estamos de vuelta acá con el doctor Alejandro Steckler para nuestro último bloque de Bienestar y Salud, hoy enfocando las 3 enfermedades virales más frecuentes
que prácticamente se inicia ya en noviembre, diciembre, enero y los meses de mucho calor. De ¿verdad? mucho calor. Muy bien. Y vos tenés un paciente que viene, se presenta con todos los datos así de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, y vos estás sospechando en dengue, chikungunya y zika. ¿Hay algún estudio, hay algún análisis que yo pueda hacer para tener un diagnóstico más aproximado de qué enfermedad tiene el paciente? Sí. En los laboratorios que tienen los hospitales, los centros de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública y también en muchos laboratorios privados de nuestra región, hay estudios específicos que el médico debe solicitar. ¿Sí? Esto es muy importante porque no es cuestión de llegar al laboratorio y decir quiero hacerme examen contra el dengue, sino que el médico sea el que recete, porque hay estudios que son más rápidos, estudios que son un poquito más lentos. El más rápido es simplemente, como vos lo mencionaste, algo confirmatorio. Bueno, sí es dengue o no es dengue. Que no sea dengue no quiere decir que no sea chikungunya o que no sea zika, ¿ya? Y entonces para chikungunya hay otro estudio que ya no está tan popularizado, pero sí existe. Y ahora se tiene, yo sé que se tiene en Asunción, un estudio que abarca los 3 virus con una sola prueba: dengue, chikungunya y zika. Se empezó a utilizar este año 2017 en la Universidad Nacional de Asunción, ¿sí? A través del Ministerio de Salud, justamente porque hubo un personal que se capacitó en Estados Unidos, que fue donde surgió este estudio, y entonces se lo trajo a Paraguay. No se lo utiliza en el resto de los lugares, pero sí en el resto de los lugares tenemos antígenos NS1, que es el que se utiliza más frecuentemente para confirmar o descartar dengue, y también sé que hay contra chikungunya. Contra el que todavía no había específico era contra zika, ahora ya hay. El zika generalmente se sacaba por descarte, no era dengue, no era zika, y tenía los síntomas, no era dengue, no era chikungunya, tenía que ser zika. Yo me acuerdo que en esa época del 2015 había muchos cuadros virales, con fiebre, con todas las características del dengue, ¿verdad? Y el examen me venía negativo. Hoy hacía, mañana hacía negativo otra vez, ¿verdad? Entonces yo por teléfono con algunos colegas, amigos infectólogos, ¿verdad? Tengo parientes inclusive que son infectólogos, le llamaba, le preguntaba, ¿sabes qué? Acá tengo un paciente así, tiene todos los síntomas del dengue, pero me sale negativo el resultado. ¿Qué hago? ¿Qué conducta voy a tomar? Y ellos me decían, la mayoría coincidían en decir, mira Ramón, si tiene el cuadro característico del dengue, con toda su sintomatología y te viene negativo, entonces ellos decían, tomalo como un dengue. Así mismo. Tratarlo como un Así dengue. mismo. No era un tratamiento específico, No. ¿verdad? En la facultad, vos también te recordarás cuando éramos estudiantes, nos enseñaron de que la clínica era soberana. Sí. Entonces, cuando el paciente llega con sintomatología, dolor de cabeza, dolor retrocular, fiebre alta, dolores musculares, ronchas, y nosotros le mandamos a hacer su NS1 o cualquier examen de antígeno contra dengue y nos sale negativo, pero la clínica nos indica que es un cuadro de dengue, pues entonces actuemos en consecuencia a un caso de dengue, ¿sí? Como también mencioné cuando hablamos del estudio laboratorial, es simplemente confirmatorio, no diagnóstico. Sí. Entonces, por eso es importante que el que va a indicar el estudio sea un médico, porque si yo me voy al laboratorio por mi propia cuenta y tengo fiebre y tengo dolor de cabeza y tengo dolor de cuerpo y digo, hazme por favor un examen contra el dengue y me sale negativo, no tengo dengue, pero los síntomas el médico sabe que los tiene que tratar de cualquier forma. Sí. Entonces por eso es importante que la gente, al tener sintomatología que pueda ser compatible con cualquiera de estas enfermedades, vaya al médico. ¿Sí? Si no quiere, y perdón Ramón, te voy a arruinar el negocio, pero si no quiere pagar la consulta, acá en Santa Rita hay 3 o 4 USF donde pueden ir a consultar, está el hospital distrital, vayan al médico, consulten y de ahí recién vayan a la farmacia. Sí. Porque es muy peligroso el tema de la automedicación, por lo que ya estuvimos mencionando anteriormente, por la dosis tóxica. Acá hay una pregunta. Sí. Acá hay una pregunta si es bueno o no
automedicarse? Bajo ningún punto de vista, en ninguna patología de ningún tipo. Enfermedad. No es bueno automedicarse. La automedicación solamente complica más el cuadro, empeora el cuadro y puede llegar inclusive a un desenlace absolutamente Sí, indeseable. De un dengue clásico, de un dengue común, puede pasar a ser dengue hemorrágico. Así mismo. Entonces aquí hasta hoy, Alejandro, hasta hoy, a pesar de todas nuestras charlas así educativas y todo lo que uno ve, yo dije hace rato, ve en la televisión, lee en los periódicos, escucha en la radio, ¿verdad? Para que no tomen aspirina, el ácido acetilsalicílico. Sí. Igual hay, hasta hoy en día hay gente que viene con todo un cuadro parecido al dengue. ¿Y qué vos estás tomando? Aspirina o fenilbutazona. Peor. La fenilbutazona se toma mucho en nuestra región. Sí, es un medicamento, vende en los venta libre, supermercados. así mismo es. Sí. Es un problema el tema de la aspirina, es un problema el tema de la automedicación. Yo pienso que es una cuestión de cultura arraigada que tenemos en nuestra zona, de que en algún momento cuando esto todavía estaba surgiendo no había tal vez algunos médicos, y sí ya había gente que tenía farmacia y que trabajaba en esas cosas, y entonces eran los que primero podían auxiliarle a una persona con ciertos medicamentos, y entonces la gente recurría y recurre todavía mucho a las farmacias. Pero tengamos en cuenta de que por más buena intención, yo siempre le digo a mis pacientes que tenga el profesional farmacéutico, no reemplaza a la consulta médica. Sí. Siempre, no tengo nada contra las farmacias, pero pienso que el camino es a la inversa, es primero el médico y después con la recetita a la farmacia, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, y no solamente en estas patologías que estamos hablando, no en estas enfermedades, sino también en todas las enfermedades, ¿sí? El médico estudió durante 8 o 10 años de su vida para poder entender los síntomas y los signos que las personas le traen a su consultorio. Me duele acá, siento esto, y poder hacer un diagnóstico y por sobre todas las cosas un tratamiento correcto. Sí. Entonces es muy importante, por supuesto que ante cualquier patología, pero ante estas enfermedades que estamos viendo en el día de hoy, se consulte al médico para poder tener el diagnóstico correcto y seguir las indicaciones para que el tratamiento también sea efectuado de la forma correcta. Nosotros los médicos, por ejemplo, cuando vamos a recetar un medicamento, ¿verdad? Nuestro cráneo está ahí a 1000 por hora, sí. ¿Verdad? Si le doy esto, ¿qué beneficio le aporto? Y si no le doy también, ¿qué daño le puedo? Exactamente. Porque no le estoy dando, ¿verdad? Entonces nosotros ponemos en una balanza mental. En una balanza mental acá, si le doy este remedio, le puedo dañar aquí, y si no le doy, le daño acá. Entonces nosotros damos la receta, decidimos al final beneficio-daño, ¿verdad? Exacto. Así mismo, es un... a ver, ¿cómo le hacemos menos mal, digamos? Menos daño. Sí, menos daño. Es causa... Pero que ya está por su propia enfermedad, ¿verdad? Sí, así. Realmente, por eso es muy importante que la gente no se automedique, que concurra a los centros de salud, a los puestos de salud, a las unidades de salud de familia, a los hospitales, a los sanatorios, a las clínicas, donde tenga posibilidades de irse, que vaya, que consulte y que lleve su diagnóstico y su tratamiento, por sobre todas las cosas, en forma correctamente indicada, para que sea lo más beneficioso posible y le haga el menor daño posible. Muy bien, entonces sacando de lado entonces la automedicación, se fueron junto a vos en tu trabajo 3 personas. Una persona tiene dengue, la otra persona tiene chikungunya y la otra persona tiene Zika. ¿Qué tratamiento vos vas a recomendar a cada uno de ellos? Bien, generalmente las 3 patologías se pueden tratar de la misma forma, como venimos mencionando desde el comienzo. Son tratamientos sintomatológicos. Vamos a tratar de calmarle el dolor, vamos a tratar de que tenga un mejor estar, ¿sí? Y vamos a tratar de que esa persona, por sobre todas las cosas, que ya tiene sus defensas bajas, porque hemos mencionado también al comienzo de que bajan mucho los glóbulos blancos y las plaquetas, entonces vamos a tratar de que esa persona se mantenga en reposo, ¿sí? En el mayor reposo posible, y sobre todo las amas de casa que por ahí se enferman con dengue, le decimos que hagan reposo y nos miran y se ríen porque una ama de casa, una mamá en la casa, no tiene reposo, porque sí, por ahí puede no cocinar, pero el marido va a necesitar que le planche la camisa, el hijo tiene que ir a la escuela, entonces el mayor reposo que sea posible realmente para evitar complicaciones. Le damos
que se hidrate en la medida de lo posible vía oral, si es que lo puede hacer, porque a veces pueden tener también vómitos. Entonces, si puede hidratarse vía oral, que se hidrate de la mejor manera posible, con agua o con bebidas isotónicas. Evitemos el uso de gaseosas o de bebidas alcohólicas, por más que digan que pueden llegar a hidratar, no tomar cerveza, ¿sí? Y que tome su paracetamol cada 6 o cada 8 horas de acuerdo a la sintomatología, al dolor que pueda llegar a tener. Durante 7 días aproximadamente es el transcurso de la enfermedad. Entonces va a ser más o menos ese el tiempo que la gente va a estar en reposo, con hidratación y con tratamiento de paracetamol. Y, por ejemplo, si es un tratamiento básico, medidas generales. Medidas generales. Y calmar el dolor, calmar la fiebre, ¿verdad? Así mismo. Y, por ejemplo, un paciente que no está mejorando, a pesar de eso, tiene que recurrir de nuevo a su médico de confianza o el centro asistencial más cercano para ver qué recomendación le da ese médico. Generalmente en 48 o 72 horas se vuelve a reevaluar el paciente. Si no, obviamente, si hubo un empeoramiento, tiene que concurrir antes. Si hubo una meseta en su estado general, puede esperar 48 horas. Y si hubo una mejoría en 72 horas, bueno, lo controlamos de vuelta y entonces modificamos algunas de las medidas. Pero evidentemente, si el cuadro no mejora, hay que volver a concurrir al médico y entonces ver la posibilidad de una internación y de alguna otra medida de soporte un poco más específica para que ese paciente no se complique y realmente después pueda llegar a empeorar su cuadro, inclusive en casos muy, muy, muy severos, llegar a la muerte. Sí. Hay como 2, 3 datos laboratoriales también que se pueden hacer día de por medio, ¿verdad? Por ejemplo, la cantidad de glóbulos blancos, plaquetas. La cantidad de plaquetas para ver cómo va evolucionando, si va en picada eso, ¿verdad? Para las recomendaciones, todas esas cosas. Más o menos hasta el 5.º día tenemos descenso de plaquetas y de glóbulos blancos. Y a partir del 5.º día de fiebre, estamos hablando de sintomatología, ya debería empezar a subir. O sea, cuando eso no sube, viene el paciente, le hacemos su primer examen de laboratorial, plaquetas y glóbulos blancos. Al 3.º o al 4.º día le volvemos a repetir y sigue bajo, todavía estamos bien. Pero si al 6.º día le volvemos a hacer y sigue bajo, entonces ya estamos saliendo, digamos, de los parámetros normales, siempre hablando de dengue, ¿verdad? Que es la enfermedad más común que tenemos aquí. Y entonces sí, ya tenemos que tener otras medidas para poder soportar la vida de ese paciente de una mejor manera. Sí. Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque vos sabés que yo desde el 2015 que hubo esa epidemia fuerte, ¿verdad? Impresionante cómo el organismo puede soportar y puede defendernos también, ¿verdad? Porque la cantidad de glóbulos blancos en una persona normal varía de 5.000 a 10.000. 5.000 a 10.000 por milímetros cúbicos de sangre. Sí. Y los glóbulos rojos es de 4.500.000 a 5 millones. Sí. Y o sea que muchos pacientes no entienden bien. Se van nomás al laboratorio, se van a hacer unos análisis y ven ahí que dice sus glóbulos blancos 10.000, dice, y sus glóbulos rojos 4 millones, y vienen todos asustados porque dice que tienen leucemia. Sí. ¿Por qué vos decís que tenés leucemia? Porque tengo los glóbulos blancos mucho más que los rojos, dice, ¿verdad? Y no se dan cuenta, no interpretan como un médico va a interpretar, ¿verdad? Y yo siempre le digo con calma, no, mira, acá dice 10.000, dice acá, 10.000. Sí. Y los glóbulos rojos es en millones. Sí. Esta semana tuve un caso de una paciente que estaba justamente preocupada por eso y le tuve que explicar de esa misma forma, que los glóbulos rojos son en millones y los glóbulos blancos son en miles. Sí. Y es importante que por ahí, si tiene 10.000 sus glóbulos blancos, el paciente que va a hacer su autoexamen por su propia cuenta en el laboratorio, que por lo menos se quede tranquilo que dengue no va a ser con 10.000 glóbulos blancos. Sí. Esa es la diferencia. Viene un paciente, ¿verdad? Muchas veces ya con 24, 48 o 72 horas ya de haber iniciado su enfermedad y vos le haces un hemograma. Sí. Y con ese hemograma vos ya puedes saber si el cuadro es una infección bacteriana o una infección viral, ¿verdad? Porque en la bacteriana los glóbulos blancos suben. Y en la viral
Generalmente baja. Generalmente baja, Sí, ¿verdad? así mismo es. Impresionante Sí. como la... Sí, pero esas son cosas que por ahí nosotros como médicos manejamos porque estudiamos durante una buena cantidad de años para poder interpretar ese Claro, tipo de cosas. sí. Por eso vuelvo a insistir de que la gente, centrados en nuestras patologías que estuvimos conversando esta noche principalmente, concurran al médico. Mientras más temprano vayan al médico, más chances hay de que se puedan tratar en su casa. Sí, ¿Sí? que no se quede internado. Exacto, mientras más tiempo esperan y aguantan, más probabilidad de que complicado se llega. tengan que quedar ahí con el doctor, ¿sí? Haciéndole compañía al médico en la sala de guardia. Así es. Y como dijiste hace rato en el segundo bloque, que hay entre esas tres enfermedades, ¿verdad? Que el chikungunya muchas veces deja secuelas por mucho Sí, tiempo. mucho tiempo. Hoy consultó conmigo un señor de 45 años, ¿verdad? Él no era ni flaquito ni gordo, con textura física Así como nosotros. normal, así como nosotros, ¿verdad? Y me dice, ¿sabe qué, doctor? Yo me suelo hacer cada 6 meses un chequeo. Y mira, y me trajo, ¿verdad? Mira, doctor, normal, está todo normal. Hemograma, plaqueta, ácido úrico, todo normal, ¿verdad? Pero yo no me siento bien, doctor. Yo tengo debilidad, cansancio, me duelen mucho los músculos. Pero yo me doy cuenta, dice él, que yo me quedé así después que me agarró el dengue. Y yo le pregunto, ¿y hace cuánto tiempo que tuviste dengue? Hace 3 años. Y yo antes de eso nunca tenía dolores musculares, porque hasta hoy él juega futsal, practica deporte, ¿verdad? Pero ahora no puedo más, me duele todo, me duelen las articulaciones, ¿verdad? Probablemente haya sido inclusive hasta un chikungunya, porque Sí. hace 3 años atrás no teníamos las informaciones hacía que hoy el diagnóstico tenemos. tampoco. Exactamente. Todo lo que era fiebre y dolor era dengue. Sí, sí. Entonces, puede haber sido hasta un chikungunya Pasó así. y va a quedar con esos síntomas, con esos dolores articulares sobre todo, y en algunos casos hasta años, se describe en la bibliografía. Así es. Y doctor, hace rato hablaste de los medios laboratoriales para confirmar nuestro diagnóstico, ¿verdad? Y estos estudios se hacen acá en Santa Rita Sí. o Asunción o en Sí. FOS, ¿cómo es? La identificación a través del laboratorio de los anticuerpos o de los antígenos contra el dengue se hacen en Santa Rita, en Santa Rosa también tenemos en el puesto de salud, en el hospital en Ciudad del Este, o sea, en todos los donde haya laboratorios dependientes del Ministerio de Salud Pública va a haber posibilidad de hacerse el diagnóstico laboratorial de estas patologías. Después, para estudios un poco más específicos, por ejemplo, como el de Zika que te mencioné, en Asunción, por ahí únicamente, o en Ciudad del Este, o en los lugares así cabeceras de las regiones. Pero en la mayoría de los laboratorios y de los puestos de salud, hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública que tengan laboratorio, van a conseguir hacerse los estudios que tengan que ver con el diagnóstico o la confirmación del diagnóstico de dengue y chikungunya generalmente. Sí, o sea que hace rato hablamos de la automedicación, que no es bueno para nada, ¿verdad? Correcto. Pero la idiosincrasia y la costumbre de toda nuestra gente es que cuando aparece un cuadro de dolor y o de fiebre, se van a la farmacia y compran paracetamol, novalgina, ¿verdad? Ellos se preocupan más en apagar esa fiebre, en eliminar la fiebre y eliminar el dolor, y no se preocupan en diagnosticar qué es lo que están teniendo. Porque mucha gente, por ejemplo, tiene toxoplasmosis, ¿verdad? Y ellos de repente no se acuerdan cuándo habrán adquirido la toxoplasmosis, ¿verdad? Que si no es bien tratado con el tiempo te puede llevar a una ceguera, Así mismo. a calcificaciones cerebrales, Sí. esas cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y por eso es importante no a la automedicación. Cuando tenés fiebre, cuando hay dolor y tenés fiebre, tenés que tratar de diagnosticar, de saber cuál es el motivo, ¿verdad? Sí. Entonces así mismo. vos después, una vez te fuiste al laboratorio o consultaste al doctor, el doctor te dio la orden de toxoplasmosis, te dio la orden de influenza, te dio la orden de dengue y te hiciste, y ahí te sale que vos de repente toxoplasmosis vos estás teniendo, ¿verdad? Sí. Y vos solamente te estás tratando la fiebre y no estás tratando la enfermedad. Estás enmascarando un cuadro. Sí. Inclusive, para ser un poco más así drásticos, más espectaculares, hay gente que tiene dolor de su costado derecho, ¿verdad? Y tiene miedo de pasar por el De que sea quirófano. apéndice. Tiene miedo de que sea apéndice, entonces se van y empiezan a tomar analgésicos,
¿sí? Y entonces ya no me duele más, no debe ser apéndice. Y el analgésico está trabajando, produciendo, ¿sí?, el enmascaramiento, está ocultando ese cuadro, ¿sí? Y de repente ese apéndice, que podría haber sido simplemente una apendicitis, tal vez no quirúrgica, aunque la mayoría de ellas lo son, y solucionado el problema con una simple cirugía de 25, 30, 40 minutos, ¿sí?, un día de internación y se va a su casa, sí. De repente estamos ante una peritonitis, donde sí, tenemos 3 horas de cirugía y 4 o 5 días de internación con antibiótico terapia a full, sí, en el suero, todo por enmascarar o por, como dijiste vos, tratar de tratar el síntoma, sí, y, ¿sí?, no la enfermedad. Y no la enfermedad. Así mismo. Muy bien, doctor. Por último, entonces, para despedirte acá del programa, las recomendaciones finales. Bien. Acá dice, por ejemplo, recomendaciones, recalcar limpieza, consulta, sintomatología, evitar, todas esas cosas. Sí. Redondear un poco todo lo que dijimos. Vamos a redondear gráficamente, ¿sí? Sí. Volvamos a ser superhéroes, ¿sí? Eliminemos todo lo que sea potencial criadero de mosquitos de nuestros patios. Sí, eso es lo más importante. Si nosotros conseguimos que en nuestro patio no haya mosquitos y conseguimos que el del vecino tampoco haya mosquitos, entonces seguramente nuestro índice de dengue, zika y chikungunya en este año en el Paraguay va a bajar. Y entonces vamos a estar todos contentos, porque entonces no vamos a tener que irnos al puesto de salud a consultar por fiebre, por dolor de cabeza, no voy a tener que cortar mis vacaciones porque tengo dengue y el ministerio me aconseja que no me vaya a las playas, que no me vaya acá o que no me vaya allá. Voy a poder pasar Navidad y Año Nuevo en compañía de mis familiares porque no estoy enfermo, porque no tengo dengue, ¿sí? Primero, la prevención en lo que a criadero se refiere. Segundo, si llega a acontecer de que tengo alguno de los síntomas, concurrir al médico, ¿sí? Y si alguien de mi barrio sé que tiene una de estas enfermedades que estuvimos hablando, virales, transmitidas por los mosquitos, tiene un dengue o tiene un chikungunya, entonces vamos a tratar de tomar las medidas en casa. ¿Cuáles son las medidas? Usar repelente, usar mosquitero, ¿sí? Tener estas plantitas otra vez me olvidé el nombre, de citronela para que espante un poco los mosquitos adultos. O sea, medidas de prevención, medidas de ir al médico, y en el caso de que ya esté, entonces otra vez prevención, pero una prevención un poco más específica para evitar luego ya la picadura del mosquito, ¿verdad? Sí, sí. Pero son las 3 cosas importantes: prevención limpiando el patio, consultar al médico en el caso de los síntomas, si hay un diagnóstico confirmado, tomar las medidas correspondientes en la casa para evitar que otra persona se contagie, ¿sí? Y no automedicarse, por favor. Eso no automedicarse. No automedicarse. La automedicación muchas veces puede complicar 10 veces más, sí, lo que podría haber sido un simple tratamiento. Así mismo. E inclusive podemos llegar a hacer un diagnóstico equivocado porque el paciente viene a consultar porque tuvo fiebre, ahora ya no tiene, pero porque se tomó 2 paracetamol antes de venir, sí, sí, y ya no le duele el cuerpo. Entonces enmascara el cuadro y confunde el diagnóstico. Y dejamos pasar el tiempo y entonces después podemos complicar ese dengue en un dengue mucho más grave, un dengue hemorrágico. Por más que el mosquito del dengue hemorrágico es el mismo, pero el virus, la cepa del virus es diferente al dengue clásico, ¿verdad? Sí, una persona que haya tenido dengue clásico puede llegar a tener también dengue hemorrágico por picadura de otro mosquito, ¿verdad? Con otra cepa. Muy bien, doctor. Interesante la charla, pero el tiempo es tirano, ¿verdad? Nos obliga a tener que dar un corte drástico a nuestra conversación, perfecto, ¿verdad? ¿Algo más que quieras agregar a los televidentes como despedida final? Como despedida, lo que estuvimos mencionando antes: prevención en casa, eliminar los criaderos. La única forma de evitar epidemias y pandemias es eliminar los criaderos. No esperemos que venga la gente de Cenepa, no esperemos que venga la gente de Blanco en una minga específica que se hizo porque ya tuvimos un montón de casos en el barrio. Anticipémonos, ¿sí? Prevengamos, hagamos lo que las USF hacemos: prevención y promoción. Ya prevení en casa, le promociono al vecino para que haga lo mismo, y entonces una manzana ayuda a la otra manzana del barrio, y entonces todo ese barrio queda libre de dengue y todos vamos a estar mucho más contentos. Y en el caso de que haya alguno de los síntomas que mencionamos con el doctor, consulten a su médico en la forma y en el momento más rápido posible para evitar complicaciones en el largo plazo y para que el tratamiento también sea lo más específico y útil posible.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Dale, doctor. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que estés con nosotros y con los televidentes. Doctor, estoy Esperamos siempre a siempre. tu disposición. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a la gente por escucharme y bueno, cualquier cosa, cualquier necesidad, cualquier tema que quieras que podamos tratar, estamos a las órdenes. Muy bien, muy buenas noches, buen descanso.